siempre es un tema de las teorías conspiracionales que siempre han existido desde el inicio, desde la época de los sumerios, ¿no? Y dicen pues de que hay una raza superior que no es de acá, dicen que no es terrenal, que sigue habitando hasta el día de hoy entre nosotros. No los distinguimos, no sabemos quién es, pero generalmente se le asocian con los más altos cargos del mundo. Las esferas del poder. Exacto, con las grandes esferas del poder que no necesariamente, que abarcan de entre reyes, entre presidentes y entre los más grandes grupos millonarios del mundo. Cuando uno es millonario, no solamente tienes dinero, sino también tienes poder. Y eso es lo que te genera supuestamente tener el dinero. Estamos hablando pues de los reptilianos. Se ha tejido 10.000 teorías sobre esto. ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿De dónde vienen? O si siempre han existido en la historia de la humanidad, Cristian. ¿Quiénes son exactamente los reptilianos? Bueno, como muy buena introducción la que tú has dado, las teorías conspiracionales se tejen obviamente muchas teorías. Entre ellas es que el ser humano descendería, ¿no?, de un experimento genético a cargo de los famosos reptilianos. ¿Quiénes son los reptilianos? ¿O cómo se deduce que existen los reptilianos? ¿O desde cuándo también? Mira, lo que ocurre es que para hablar de ahora, ¿no?, de 2018. Internet te da la oportunidad de poder replicar diferentes situaciones de la televisión mundial, ¿no? Entonces se ha captado, por ejemplo, hasta presentadores de televisión, presentadores de radio, inclusive, que sufren una especie de trastorno de daño en la Matrix. No sé si has tenido, sí, si has escuchado esto. Exacto. Para los que nos están escuchando, muchas personas, muchos inclusive científicos, tienen la teoría de que nosotros vivimos en una especie de holograma. Una especie de mundo paralelo. A realidad alterna. Exactamente. ¿No? Como una Matrix, como la película. No es que esta teoría surge a raíz de la película Matrix, ¿no? Donde sale Keanu Reeves. No, y todo es eso. que de ahí es que se inspiran en hacer esta película. Todas estas teorías que se han volcado en el imaginario colectivo mundial, justamente eclosionan en esta película, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que a lo largo de toda la historia, las evidencias arqueológicas han demostrado de que existe un denominador común, un creador común en las culturas del mundo, ¿no? Que para muchos, culturas que estaban aisladas unas de otras. Hay otras teorías que dicen que las culturas estaban conectadas, inclusive existen una especie de caminos energéticos comprobados por la NASA, en la cual conecta, por ejemplo, la cultura inca con la cultura egipcia, la cultura egipcia con la cultura mesopotámica. Y eso que han ocurrido hace 1500 años. Exactamente, ¿no? Entre una y ahora la se otra. ha demostrado que existen una especie de vías electromagnéticas que unen estas culturas. Entonces, ¿qué ocurre? De que estas culturas demuestran de que todos sus creadores han sido o han tenido un aspecto de reptil, ¿no? Inclusive la Biblia misma toma en muchas partes de sus evangelios, de los versículos, ¿no? Toman situaciones donde los reptiles interactúan con nosotros. Como la serpiente, ¿no? Desde la época de la creación. Que para los cristianos, para los católicos, exactamente, la serpiente es una especie de representación demoníaca. Sin embargo, para otros, expertos, analistas de las culturas antiguas, la serpiente no tendría nada que ver con el tema diabólico, más bien tendría que ver con el tema de la intelectualidad, con el tema del descubrimiento, de la liberación. Digamos que entonces los reptilianos serían seres superiores mentalmente que los seres humanos. Lo que ocurre, amigo Junior, es que como parte de las teorías conspiracionales, nosotros conocemos de que solamente hubo un cataclismo que desapareció los dinosaurios, ¿no? Este meteorito hace más de 18 millones de años, ¿no? Donde cayó muy cerca de la península de Yucatán y terminó por extinguir toda la existencia de los dinosaurios que eran, digamos, los que reinaban en esa época. Claro. Sin embargo, ha quedado demostrado de que no solamente ha habido una extinción masiva, sino ha habido más de 3 extinciones masivas. Y en una de ellas, esta especie de reptil llegó a evolucionar como nosotros. Así. Llegó a evolucionar como nosotros, llegó a tener cultura, llegó a desarrollarse mucho más allá, llegó a tener inteligencia, llegó a crear tecnología, hasta el punto que ellos pudieron inclusive salir o predecir el final de la Tierra y poder colonizar muchos mundos. Porque inclusive, perdóname que te interrumpa, yo estaba averiguando también que inclusive ha salido una científica que rebatió el tema del meteorito
que supuestamente hizo extinguir a los dinosaurios. Hizo un estudio allá en Yucatán y salió a decir que no necesariamente era un meteorito que extinguió a los dinosaurios. Hizo una teoría que justo lo vi con un youtuber muy conocido sobre estas teorías, que es David Parceriza. Claro, español. Él salió a decir que justo había una señora que hizo una investigación y salió a rebatir, a decir, no hubo un meteorito que extinguió a los dinosaurios. Hubo otra cosa más. Sí, bueno, como tú dices, es parte de una teoría, ¿no? Pero como te digo, el denominador común de las culturas, ya sea egipcia, mesopotámica, inclusive china, hindú, Sumeria, maya, azteca, inca, inclusive las pequeñas culturas medianas de los Estados Unidos, ¿no? Los indios Hopi, ¿no? Los Cheyennes, todas esas culturas que fueron colonizadas por los ingleses, hablan acerca de un denominador común que es un reptil. Entonces, lo que estaríamos hablando es de que hubo una civilización, digamos, no humana, evidentemente, porque nosotros provenimos de una especie de simio, no de mono, eso es un mito. Venimos de una especie de simio que se partió pues en lo que eran los monos y nosotros la raza humana, ¿no? Entonces estos reptiles de alguna manera desarrollaron tecnología, colonizaron otros mundos y regresaron a nuestro mundo. ¿Ya? Entonces ahí se vierte dos teorías. Una, de que están vigilando, han estado siempre vigilantes acerca de cómo se iba a volver a desarrollar la vida en el planeta Tierra. Y otra es que nosotros somos un experimento genético de ellos, ¿no? ADN reptiliano con el ADN de los animales, en este caso un simio, en la cual el producto fuimos nosotros, ¿no? Por eso la ciencia actual divide, por ejemplo, el cerebro humano en 3 capas, ¿no? El neocórtex, ¿no? La materia gris, y un cerebro intrínseco, un cerebro primitivo, que le llaman justamente el cerebro reptiliano. Así es denominado en la actualidad, y ese cerebro lo tenemos todos. La característica de este cerebro justamente está la ira, el odio, el miedo, todos los sentimientos, todas las sensaciones más intrínsecas del ser humano se esconden, se recaban en este especie de cerebro reptiliano que todos tenemos. ¿Por qué si yo me vuelvo ya pues más escéptico, ¿no? Ponte, me vuelvo más terrenal ya, todo lo que toco, solo lo que toco? ¿Por qué los reptilianos no se aparecen? ¿Por qué no dicen yo soy reptiliano? Bueno, esa pregunta, Junior, tiene que ver mucho también con la pregunta de por qué los extraterrestres no se presentan en la actualidad, ¿no? Claro. O sea, nosotros, digamos, si es que partimos de la premisa de que esta cultura, esta civilización reptiliana que alcanzó, digamos, su esplendor tecnológico y que son capaces inclusive de esconderse detrás de la luna, como se dice que en ocurre, el lado ¿no? oscuro de la luna. O que ellos habitan en una constelación a la cual denominamos Alfa Draconis, ¿no? Donde dice que ellos se refugian ahí. ¿Por qué no se revelan? Es porque justamente lo que ellos quieren es tener el poder bajo la sombra, ¿no? Obviamente, como parte de las teorías conspiracionales, como tú bien dijiste en el introito, dijiste que esta especie que dominante siempre se esconde tras el poder, ¿no? Y lo que quiere hacer en realidad es que nosotros nos mantengamos en una especie de sueño, una especie de estado letárgico, una especie de esclavitud intrínseca, que no nos damos cuenta y que estamos de alguna manera sirviendo a ellos, ya sea monetariamente, ya sea en trabajo mineralógico, o ya sea justamente en las oraciones, ¿no? De repente estamos confundiendo quién es el bien por el mal o el mal por el bien. Claro. Vamos a un corte y regresamos. Y quiero hacerte la pregunta y te la voy a dejar picando. Exactamente, ¿qué es lo que quieren estos seres reptilianos? ¿Conquistar? ¿Quieren simplemente seguir manejando? ¿O están esperando algo? Eso es lo que quiero saber en el siguiente bloque, y también vamos a abrir las líneas, ¿ya? Para que nos llamen al 212-5353. ¿Quiénes son los reptilianos? Una supuesta raza que busca dominar, busca mantenerla, busca protegerla, o está esperando que vaya a aparecer algo o ocurra algo para que gire y dé un giro en la historia de la humanidad. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Radio Capital. Tu opinión importa.
Son las 10:19. Tenemos un montón de llamadas sobre este tema, mi querido Cristian. Eres un éxito rotundo. Voy a empezar con una frase. Es un reptiliano, creo yo, Cristian Bayro, ¿no? Pero sí me han dicho que tengo cara de reptil. rostro de iguana. No, me han dicho sapo gordo me han dicho, pero no me han dicho reptiliano. Voy a empezar con una frase que dijo Lady Di antes que lamentablemente fallezca supuestamente en un accidente perseguida por paparazzis. En esta corona, el problema de esta corona es que está llena de sapos y culebras. Eso es lo último que dijo en sus últimas entrevistas. En la última entrevista que hizo Lady Di, dijo... el trono, lamentablemente la corona está lleno de sapos y culebras. Dijo eso. Días después sale en el carro real, perseguida por paparazzis, y muere. Muere por un accidente, perseguida por los paparazzis, y se salva el chofer. Se salvan todos, menos ella, ¿no? Para analizar, lamentablemente fue un accidente y todo quedó como un accidente. Bueno, es algo parecido con lo que ocurrió, por ejemplo, con la famosa teoría conspiracional de la muerte de John F. Kennedy, ¿no? Que muchos dicen de que, bueno, que él se oponía a una invasión a Cuba, se oponía a hacerle la guerra a Rusia, ¿no? Porque él inteligentemente, como buen cristiano, como buen católico, prefirió la paz a la guerra, ¿no? Y muchas teorías conspiracionales aducen de que él conocía el tema extraterrestre, justamente cuando él propone que el hombre vaya hacia la luna. Porque fue durante su... Exactamente. Claro. él no llegó a ver, no, pero él estuvo en lo el mataron. proyecto. No, pero él fue el que dijo, de acá a Estados Unidos, en 10 años vamos a llevar un hombre a la luna y vamos a traerlo sano y salvo, ¿no? Entonces parece que en ese interín habían bastantes situaciones en la cual él a todas luces quería llegar a la luna, pero había... digamos, relaciones de poderes que no querían que se realizase eso, ¿no? Entonces, justamente como tú dices, el tema reptiliano aduce mucho con el tema del poder, ¿no? Y así como Lady Di dio las primeras luces de lo que mucha gente especula, ¿no? De que la corona inglesa está siendo, digamos, de una manera apadrinada o protegida justamente por estas colonias de poder que se expresan en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, mucha gente relaciona a los famosos masones, ¿no? A la masonería con el conocimiento, conocimiento oculto que están dejando esta especie de reptil, ¿no? Que podría también denominarse como una raza extraterrestre de las 20 razas conocidas. Exacto. Según algunos teóricos de las conspiraciones. Que lo que ¿no? dicen que la reina Isabel es una reptiliana, dicen, ¿no? Claro, ¿no? Inclusive hay algunos videos en internet donde se puede ver a muchos políticos que están en plena conversación y de pronto la cámara capta que se le aparecen unos ojos en forma de reptil, ¿no? Esos típicos ojos verticales, ¿no? Pupilas verticales, ¿no? O también como que los músculos empiezan a tener una forma no humana, ¿no? Como que se les cae un poco, ¿no? Algunos son fake definitivamente, sin embargo existen algunos que también retan a la imaginación, retan a la tecnología porque de que ocurrió al aire. ¿Qué cosa es? Eso no se sabe, ¿no? Porque fue durante una transmisión en vivo. Sí, ocurre. Hay infinidades de videos. Las personas ahora mismo que nos están escuchando pueden buscar, por ejemplo, error en la Matrix, ¿no? O reptiliano en vivo, por ejemplo, también, ¿no? Y bueno, estos videos se han viralizado y están ahí. Hasta ahorita no existe una explicación exacta de lo que ocurrió. Lógica, sobre todo, ¿no? Vamos con llamadas. Son las 10:23, 22:23. Anaís, ¿cómo estás? Gracias por llamar a Radio Capital. Tu opinión importa. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás tú? He estado viendo el programa y tuve el interés de llamar sobre estas preguntas que se están haciendo. Sí, y bueno, que siempre han existido, ¿ah? Sí, yo creo que sí es un interés conocer acerca de estos seres y lógicamente nosotros necesitamos entender el principio tanto histórico, ¿verdad? Como actual de lo que son estos seres. Y en donde yo he investigado y encontrado lo más antiguo que se puede hablar de estos seres es en la Biblia. Claro. Sí, claro, en la creación. Claro. Sí, porque ahí hablan de dos tipos de personajes, ¿verdad? Que en la actualidad se está hablando mucho, se está especulando mucho y
y se está haciendo muchos reportajes acerca de eso, pero sin un conocimiento bíblico céntrico en la palabra, en la Biblia, por supuesto, ¿no? por supuesto, por supuesto. Oye, gracias y por ahí tu... dime. Podemos encontrar realmente la fuente. En Génesis habla de que los hijos de Dios, que son los ángeles, los Elohim, antiguamente se unieron con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron gigantes, que fueron hombres de renombre. Sí, Estos claro. gigantes estuvieron viviendo en la tierra, y hay muchos vestigios actualmente de que ha habido una raza de esa cadena que sigue hasta el día de hoy, pues, ¿no? Sí. Claro. Oye, gracias por llamar. Interesante, sí lo hemos hablado, ¿no? Sí lo hemos hablado, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya, gracias a las cadenas internacionales que están dedicándose casi las 24 horas a tocar estos temas, ¿no? Hablo History Channel, por ejemplo, ¿no? Están dando la conclusión de que la Biblia en realidad, o sea, es la idea teocéntrica de nosotros los católicos, pero en realidad lo que ocurre con la Biblia es que es una interpretación de unos hechos históricos que ocurrieron en todo el mundo. Es más, la Biblia reinterpreta leyendas y mitos e historias de otras culturas. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, el tema de los Anunnaki, por ejemplo, en las tablas sumerias, muy aparte de hablar acerca de que ellos hablan de que vinieron dioses de afuera del planeta Anu, no, del planeta Nibiru, perdón, hablan acerca, por ejemplo, del diluvio universal. Sí, claro. ¿No? Y que el diluvio universal es producto de la cólera de uno de estos hijos, de estos ángeles, ¿no? Por haber desarrollado una raza híbrida extraña. Claro, ¿qué es lo que vemos ahí, mi estimado Cristian? A ver, allá está el video ya. Mira, para todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando ahorita en Capital 96.7 FM. Él es un gran amigo mío, él es Manuel Llanos. Ajá. Él es un investigador, un omniólogo, ¿no? Definitivamente mucho más prolijo que yo. Ajá. Él sí se dedica, tiene su programa de televisión, Omni TV se llama. Muy visto también, pues, ¿no? Sí, Huánuco, él es huanuqueño. ¿Ya? Y él está presentando lo que es un dios lambayecano, no sé si es Chimú, pero que indicaría pues justamente este imaginario colectivo acerca de los reptiles dioses. Es un monumento, es una recreación artística de un mito en Chiclayo, justamente de un dios reptil. Ahí lo vemos justamente. Sí, pues tiene cara de reptil. Sí. Y tiene, o sea, todo el cuerpo de reptil, pero con forma humana, ¿no? Exactamente, es un mito, tiene dedos. Chimú, me parece. Sí, porque está agarrando una vasija chimú. Exactamente. ¿Sí? O mochica. No, chimú. Y bueno, eso nos da a colación de que este tema de los reptilianos, de esta raza que nos ha, digamos, creado, por así decirlo, no es ajeno al Perú. Ajá. ¿No? O sea que supuestamente estuvieron presentes en todo el mundo. Así es. No, y mira, y antes de los incas, inclusive, porque esa cultura que es la cultura chimú, es una cultura mucho antes de los incas. Así es, bueno, los incas asumieron una especie de dios que se llama el Amaru, ¿no? Que también que se paseaba por los cielos, que tiene que ver mucho con la creación de los hombres andinos, y así como el Quetzalcóatl en la cultura azteca, el Kukulcán en la cultura maya, los mismos dragones, ¿no? Esta especie de animales alegóricos de la cultura china también tiene que ver mucho con el tema del desarrollo de la humanidad. Como bien dijo nuestra amiga que nos llamó, efectivamente la Biblia también recoge muchos pasajes acerca del tema reptiliano, de cómo la serpiente intenta seducir a la mujer para que coja el fruto del conocimiento, ¿no? Y entonces muchos científicos se debaten acerca de ese momento exacto de la Biblia, porque no sabemos exactamente si es que la serpiente nos quiso hacer un bien o nos quiso hacer un mal. Pero la Biblia lo muestra como mal. O sea, como que nos dicen, la serpiente nos fregó. O sea, le hizo conocer a la mujer, lo hizo morder y se dio cuenta recién que estaba desnuda. Y le hizo probar a Adán y cayó y también se dieron cuenta que estaban desnudos. Y es esa misma serpiente en la que se le aparece a Jesús cuando va a hacer su peregrinaje en el desierto. A decirle, se le aparece y le dice, si tú tienes hambre, haz que esta piedra se convierta en pan, ¿no? Exacto. Y Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre. Claro, son las 10:29, Nino. Gracias por llamar a Radio Capital. Aló, Nino. Aló. ¿Cómo estás, compadre? Aló. Aló, compadre, ¿qué tal? Daniel.
Me llamo Daniel. Daniel. Daniel, ¿cómo estás, Del Daniel? Callao. ¿Cómo estás, comparito? Cuéntame. ¿Cuál es tu opinión? De verdad que es un tema recontra interesante. Los felicito a los dos porque están recontra bien preparados con el tema. No se les escapa ninguna, están súper avanzados en todo. No, Cristian me lleva siglos. Él es un reptiliano. Yo dije que Cristian es un reptiliano. Yo soy el huevito antes de que salga el reptil, en verdad. Pero No, sí de sé de lo verdad que sé. yo sigo mucho el tema de los reptilianos hace algún tiempo. Ujú. Ya, y de verdad que yo sí los escucho a los dos y los dos están muy preparados. Claro que el chino te supera Me bastante. destruye, pues No. claro. Y Por eso creo que está acá. cualquiera, porque sí está recontra avanzado. Más bien, hay un tema que me intriga, hermano, y es que hay una película de justamente los Anunnakis que creo que la Iglesia Católica y los poderes más avanzados del mundo han prohibido que salga a la sí. luz. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, y algo que me intriga también mucho es por qué el dólar es verde. Ya. Sí, porque es Bueno, el color del con billete. respecto- Un abrazo, doctor. Gracias por llamar. La película, sí he Bueno, escuchado primero de la película. de la película. Efectivamente, hay una película, no recuerdo el director, pero hay una película donde trataba acerca de justamente la recreación, ¿no?, cinematográfica de cómo habría sido el origen del mundo, Ujú. ¿no? De que nosotros no descendemos de la evolución. Existieron animales, sí. Pero ¿qué pasa? Que llegó una especie de cultura en un planeta que se llamaba Nibiru. Este planeta Nibiru que aún la ciencia está especulando de que sí existe, y que tiene una rotación de casi 3.200 años. Cada 3.200 años se acerca al sistema solar, ¿no? Inclusive hace poco ha habido una situación bastante peculiar que ha sido una delicatessen para todos los ufólogos, porque la misma Universidad de Harvard dijo que había un objeto bastante extraño que ingresó al sistema solar y que tenía características atípicas a lo que se ha visto anteriormente. Inclusive llegaron a decir que era un objeto metálico, un objeto que pertenecía o habría pertenecido a una especie de nave y que estaba vagando por el espacio sideral. Eso lo dijo el Harvard, ¿no? O sea, Claro, no lo teoría ha dicho conspiracional. la universidad más prestigiosa del mundo. Así Una es. de las más prestigiosas del mundo, ¿no? Porque está también Oxford, está Yale, está varias, pero es una de las más fuertes, ¿no? Y con respecto al billete verde, es una teoría bastante interesante, porque existen bastantes conjeturas que el dólar en realidad es una especie de código Illuminati, Sí. ¿no? Porque la principal característica de la cultura Illuminati es esta pirámide, Sí. que tiene que ver, pues, evidentemente con los egipcios, ¿no? Y ten en cuenta que el El ojo, principal... hay un ojo en el la ojo pirámide. de Horus, Ajá. ¿no? Entonces el tema, hay una correlación. El tema Illuminati tiene que ver mucho con el tema reptiliano, Ujú. porque son ellos los que tienen salvaguarda la cultura y la manera de desarrollarse y de poder evolucionar espiritualmente gracias a estos conocimientos dejados por los reptilianos. Claro, y encima el dólar es el billete universal, es la moneda que, bueno, es de Estados Unidos, pero que todo el mundo la utiliza. Así es. O sea, Entonces- no le falta razón a nuestro amigo que nos llamó. Sí, en que el- puede ser, al principio la gente dice, ¿qué tiene que ver el dólar? Pero si uno lo analiza de una manera especial, Así te das es, cuenta ¿no? de eso, ¿no? Eso me trae a colación mucho, por ejemplo, en lo que él me dice acerca de, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que muchos ven la imagen, ¿no? Para adorarla, todo eso, pero en realidad la imagen de la Virgen de Guadalupe, que podría ser un buen tema, Jean Paul, Sí. es Se puede hablar encierra- bastante de la que Virgen. encierra códigos increíblemente, o sea, que no se pueden creer de que la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en las estrellas que tiene en su capa, han sido llevadas a la computadora y son las constelaciones de la misma noche en que el indio Juan Diego se presenció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vamos a un corte mejor y regresamos. Ese puede ser un tema, pero para hablarlo, pero a fondo, Sí. sí, la Virgen de Guadalupe, sí. Más bien, agarren su rosita nomás y que les dé el viento. Esto es Radio Capital, tu opinión importa, regresamos. Seguimos con Junior Silva en Noche Abierta.
prueba. A ver, nos acaba de llegar un pequeño así mensajillo, hablando pues sobre el tema de los reptilianos y cuánto tiempo tienen. Cristian, por favor, explícalo por favor con las palabras para... Ahí está, justamente estamos hablando de estas piedras para la gente que está escuchándonos en el 96.7 FM. ¿Qué son estas piedras, Cristian? Bueno, lo que ocurre, estas piedras, las que estamos viendo, vamos a describirlas a nuestros amigos que están en la radio, se escuchan en la radio. Son unas piedras, no son gigantes, son unas piedras que uno las puede cargar. Hay piedras que sí son grandes, pero igual uno las puede cargar, son pequeñas. Que tienen inscripciones, dibujos de, por ejemplo, de dinosaurios que se relacionan, que están en un hábitat similar al del ser humano. Ya. O sea, seres humanos cohabitando con dinosaurios. Claro. Cosa que la ciencia actual no lo acepta porque nunca hemos coexistido con los dinosaurios. Ya, entonces... Vemos personas que tienen telescopios y que usan una tecnología realmente sorprendente para la época. Claro. Estamos viendo personajes que están con telescopios señalando a los astros. Claro. Vemos personas volando en una especie de pterodáctilos. Claro, yo por un lado... Vemos serpientes. Claro, yo por un lado te puedo decir, bueno, pues si yo sé tallar en la piedra, yo desde mi cabeza puedo crear una fantasía de que un hombre puede convivir con un dinosaurio si yo sé esta técnica. Pero ahí viene el tema, ¿no? Lo que ocurre es que estas piedras fueron descubiertas por el doctor Cabrera, Ajá. ¿no? Aproximadamente en los años 60. Ya. Dieron la vuelta al mundo. Vinieron investigadores, ¿no? Y muchos de ellos se llevaron la decepción de que estas piedras se fabrican de manera artesanal. Claro. Pero el doctor Cabrera empezó a descubrir de que efectivamente no era producto de una artesanía. Porque él decía que él las sacaba de unos desmontes, de unos huaqueos, ¿no? Unas cosas realmente, digamos, que eran imposibles de falsificar en ese momento. Se sometieron al carbono 14 y arrojaron que efectivamente eran piedras antiguas. Y la pátina, pátina, digamos que es el sedimento del medio ambiente que recae en todos los objetos. Claro. En este caso, interacciona con la piedra de una manera química, la cual se puede denominar, se puede saber de qué antigüedad es. Efectivamente, arrojaron que eran unas piedras que tenían más de 4.000, 5.000 años. ¿Ah, sí? ¿Y qué ocurre? Que en estas piedras se puede apreciar, por ejemplo, transfusiones de sangre. ¡Transfusiones de sangre! Transfusiones de sangre, estas piedras se pueden ver también, por ejemplo, operaciones al corazón. Vemos esta, pues, ¿no? Operaciones. Trasplantes de cabeza. Tecnología que para ese momento, si es que fueron descubiertas en 1960 y querían, por ejemplo, copiar lo que ya se sabía, claro, a nivel esa mundial, época no... ahí hay un error cronológico porque la primera operación al corazón se realizó, si mal no recuerdo, en 1976. 78, Christian Barnard. Christian Barnard, claro. Justamente me pusieron mi nombre por Claro, Christian. hay muchos Christian que se hicieron justamente por eso. Pues no De esa se, época, se le sí, dijeron Christian por eso. Los que frizamos los 40, somos Christian más o menos por la primera operación al corazón. Sin embargo, estas piedras eran de 1960 y ya planteaban una operación al corazón, transfusiones de sangre. Claro. Se puede ver en esas piedras. Estas piedras se pueden visitar en el Museo del Dr. Cabrera, en la Plaza de Armas de Ica, en la actualidad. Está a 30 soles la entrada, más o menos. Bueno, ahí están atentos a la gente de Ica, tiene otro destino más si la gente quiere viajar en Año Nuevo. Vamos, llamadas, Jean-Paul. Vamos con llamadas, Jean-Paul. ¿Quién nos llama? Martín, ¿cómo está Martín? Hola, Junior, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compadrito? Buenas noches, bendiciones para ti, para tu invitado y para todos los que laboran en la radio. Doctor Christian Byron me lleva años luz de ventajas y conocimientos. Yo he escuchado sus comentarios, muy interesantes, sus investigaciones, todo, sí lo he seguido yo. Ajá. Bueno, ¿qué te podía conversar? No, o sea, yo estoy sacando de una, ¿se acuerdan de esa película que Enemigo Mío? Claro, de con Dennis Quaid. Claro, que un astronauta que se queda en un planeta. Con Dennis Quaid. Ajá, con Dennis Quaid. ¿no? O sea, de ahí están hablando de los reptilianos, ¿no? Y otro, ¿no? En los dibujos de los Thundercats. En esa época egipcia de ellos adoraban al gato, ¿no? Lo veían como un dios común. El ojo de tondera. Creo que sí. Los Thundercats eran felinos y los malos eran, como esa dieta terrestre en forma de reptiles, que era reptilio, en forma de chacal, que era chacalo, y en forma de ave, que era, ¿no? El buitro, ¿no?
Y que Sí. estaban, ellos eran, ¿no? Por Munra, que salía de una pirámide, ¿no? Exacto. Entonces, ya, Y ¿no? que Esas poderes cosas que espíritus realmente del mal podría transforman haber este algo. cuerpo decadente. Exactamente. Puede Ya. ser también que Munra, pues, es una momia que se vuelve, pues, con los espíritus del mal, se vuelve, pues, fuerte y tiene, pues, a Reptilo y a Buitro, ¿no? Bueno, son dibujos igual, ¿no? Que van a la imaginación, dibujos favoritos de muchísimas personas. Creo que no es tu dibujo favorito, pues, ¿no? Los Thundercats, Jean Paul. Sí, claro. Yo soy un poco más joven. ¿Eh? Pero ay, por favor, pero yo veo los Thundercats, me acuerdo de todos los Thundercats y yo no soy de esa época. Entonces también puedes decir- Christian Byro dará fe de eso, ¿no? Yo creo que- No, sí, yo sí soy de esa época y Por efectivamente lo que hacen pues los medios de comunicación, ya sea la televisión, el cine, la radio, es un poco recoger el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, los Thundercats, el líder de los malos no era un chacal, no era el buitro, sino era el reptil, Ujú. ¿no? Y existe pues muchas teorías que ayudan a decodificar, entre comillas, los dibujos animados, ¿no? Y esa podría ser una. Claro. Vamos, ahí está, espera, con esta canción seguimos, por favor. A mí me encanta ese dibujo. ¿Quién nos llama, Jean Paul? Son las 10:42. Raúl, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Hola, compadre? Guido. ¿Qué tal, comparito? Ay, también quisiera opinar algo al respecto. Cuéntame. Mira, yo creo en los seres, pero que cada ser está en una dimensión. Por ejemplo, la tercera dimensión estamos nosotros. En la cuarta dimensión, los ángeles, en la quinta dimensión, el Señor Todopoderoso. Pero los que están en la cuarta dimensión, ellos tienen el poder o tienen ese poder de transformarse, de venir a la tercera dimensión donde estamos nosotros y tomar el cuerpo que tenemos nosotros y conversar con nosotros. Que tienen poderes mucho más... Tienen Claro. características muchísimo superiores, muy superiores a lo que tienen los seres humanos. Sí, pues, ¿de cuántas dimensiones más o menos está compuesto este universo, este mundo en el que vivimos? ¿Cuántas dimensiones? Mira, eso es entrar en un campo. Gracias por un tu tanto- llamada, doctora. Un tanto difícil de entender, Sí. porque habría que explicar qué cosa es la primera dimensión. Claro. ¿no? Y eso, Que- es otro, que- y eso es otra, sería otro tema, ¿no? Claro, y la segunda dimensión, ¿no? Que es la primera dimensión, digamos, es un punto fijo, ¿no? La segunda dimensión es el arriba y abajo. Claro, cartesiano, ¿no? La tercera dimensión es el volumen, es el fondo, Sí. ¿no? Que es donde nosotros nos mantenemos en la actualidad. Pero efectivamente se hablan hasta de 20 dimensiones, ¿no? Y se hablan de multiversos, ya no de universos, sino de multiversos, ¿no? Ahora la ciencia actual se ha metido tanto en el átomo, se ha metido tanto en los cuantos, en los fotones, en el bosón de Higgs, ¿no? De que hemos descubierto de que la naturaleza a nivel atómico no funciona como funciona la física que nosotros vivimos, la física newtoniana, por así decirlo. Ajá. ¿No? Entonces, efectivamente, se dice de que el universo está dividido, es como si fuera un edificio de 7 pisos. Sí, claro. Y nosotros estamos en el tercero, ¿no? Entonces, pero también hay seres que están en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, y que de vez en cuando pasan al primer piso pasando por nosotros. Por supuesto, ¿no? Yo le recomiendo, disculpa, Dale. Junior, hay un video muy bueno en YouTube acerca de las dimensiones, que también es bueno. A veces hablar de cuestiones paranormales nos ayuda un poquito a rozar temas de ciencia. Claro. ¿No? Entonces, de ahí algo se te queda. Y hay un video muy bueno de Carl Sagan, ¿no? Fundador de la Fundación Cosmos, ¿no? Un pionero de los viajes espaciales, donde él explica básicamente cómo funciona el tema de las dimensiones, ¿no? Y que efectivamente él dice que podría haber seres en otras dimensiones que se manifiestan sin que nosotros nos demos cuenta. Por Estaremos hablando de supuesto. fantasmas, estaremos hablando de duendes Claro. o de ovnis, no lo sabemos. Y lo que puedes saber, ¿no? Y lógico, también podríamos hablar de en cuántos sótanos se divide la Era 51 o el Pentagonito. ¿Ah? Dicen que hay muchos sótanos abajo que trabajan series de otras razas. Que esa es otra teoría que vamos a hablar otro día. Tenemos un montón. ¿Cómo queda, chico, este programa? No entiendo. Diego, gracias por llamar. Buenas. ¿Cómo estás, Diego? Una pregunta, o sea, Dime. ¿no les parece un poco fundamentalista todo este tema de los extraterrestres? No ¿A sé qué te refieres? O sea, por ejemplo, mencionan la Biblia, pero, o sea, mencionan la Biblia,
pero solamente dicen que, o sea, no tienen nada probado con que los extraterrestres existen al estilo de la Biblia, ¿no? Ajá, ya. Bueno, Y bueno, gracias. No sé, bueno, gracias por tu igual todas las opiniones son importantes. Gracias por tu comunicación. Igual este Radio Capital, tu opinión importa y tú puedes estar a favor o puedes creer como no puedes creer. Y es totalmente válido. Y qué pena que haya cortado. Cortado, porque, o sea, sí intenté, entender lo que quería decir acerca del fundamentalismo. Supongo que quiso decir de que por qué creemos a rajatabla el tema UFO, el tema OVNI, ¿no? Yo le iba a hablar acerca de las pruebas, acerca de las culturas, pero bueno, supongo que ya habrá oportunidad. Claro, y habrá oportunidad, y por supuesto, la Biblia está como para interpretar, y es una radio abierta porque cada persona tiene una opinión distinta y es totalmente válido. Hay personas que creen en los Illuminati, hay personas que creen que no, hay personas que creen en que Machu Picchu, las pirámides de Egipto y las Stonehenge no son necesariamente monumentos para el hombre, para adoración, y simplemente son puertos estelares. Se pueden creer diferentes teorías. Anthony Choi el viaje a otra dimensión es uno de los programas más sintonizados de Radio Capital. Ha salido un ranking, ¿no? Ha salido un ranking de que Anthony es uno de los locutores de menores de edad. Inclusive y se hizo el ranking de cuáles son los locutores que prefieren los menores de edad, los jóvenes, y sale Anthony Choi. Entonces, hay algo, se investiga, o sea, si hay una investigación, no hay algo tácito para decir, hoy tengo una foto al costado de un extraterrestre, no tengo una foto de un selfie con un reptiliano, pero son muchas teorías y muchas investigaciones y personas que tienen 20, 30, 40 años investigando esas actividades, y hay teorías, así como hay cosas también que no se pueden justificar sobre las cosas que aparecen. Así es. Entonces, Cristian, eso sí, es verdad, y es totalmente válido lo que tú piensas, doctora, por si acaso. No, y además con el tema de la Biblia, hay que tener en cuenta que la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia son metáforas de cómo se habría creado el mundo. Sí. Los 5 primeros libros de la Biblia, que puede ser Génesis, Éxodo, Pentateuco, Deuteronomio, me parece, ¿no? Ajá. Y ni qué decir, por ejemplo, del Apocalipsis, ¿no? Por supuesto. ¿No? De las trompetas de los cielos, del dragón de 7 cabezas, ¿no? Todo esto es una interpretación de lo que, en ese caso, San Juan, ¿no? que quien escribe el Apocalipsis, interpretó de lo que él habría visto. ¿No? Obviamente, cuando se habla de carruajes de fuego, como está en la Biblia, nadie puede decir, en esa época iba a decir, pues es un objeto metálico venido de otro motor espacio. Y sale fuego. No, o sea, era una manera de interpretar lo que en ese momento se podía ver. Por último, y si nos podemos hablar de la Biblia, Cristian, o sea, podemos hablar del Concilio de Trento, ¿no? Del concilio que se hizo en Roma. Concilio de Nicea. De Nicea, en el que se hizo, perdón, el Trento es otro. El concilio en el que se dijeron qué libros iban a entrar en la Biblia y qué libros no. Sí. Porque eso sí se sabe. Que habían muchos, que no todos los libros que han habido están entrando en la Biblia, porque si no sería pues un libro, pero de 27,000 páginas. Yo que soy católico, yo que creo en Dios, creo en la Virgen, también pues no puedo ser obtuso y cerrarme a lo que ya se está abriendo, ¿no? Del conocimiento acerca de lo que realmente significó la Biblia a inicios de este siglo, ¿no? Ajá. Una especie de manuscrito en la cual podría aunar muchas personas que ya estaban creyendo en Jesús y que podría salvar pues al Imperio Romano de su división, ¿no? Eso es histórico, eso es científico, eso no se puede negar, y tampoco se puede negar pues que existieron personas inspiradas en Dios y que escribieron lo que escribieron, ¿no? Exactamente, y eso también sería otro tema. Definitivamente, Cristian, contigo todos los programas quedan chiquitos, en verdad. Hay 10,000 preguntas más por hacer, pero lamentablemente el tiempo es cruel. Te agradezco muchísimo por estar acá, mi estimado Cristian. Siempre contigo es un tema de... nos quedamos pero sorprendidos. Cada vez hay más... Entre más conocemos, entre más nos dices, más datos nos dices de tus investigaciones, más preguntas tenemos. Gracias, Cristian, por estar acá. ¿Y dónde te podemos seguir? No, bueno, muchas gracias a ti, Junior, a Jean Paul, a Radio Capital. Un saludo a mi amigo Otto Díaz. Saludos al Otto, nuestro nuevo asesor. También. Bueno, un saludo a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, me pueden seguir por Cristian Bairo. También tengo mi página de gastronomía, Cristian Bairo Gastronómico. Gastronómico, no astronómico.
es GA Astronómico. Ay. Cristian Mario Paranormal también. Ya. Donde subo todos los artículos que yo veo en internet que pueden valer la pena. Por ejemplo, Tu blog, es como una especie de sí, blog para exactamente, poner. y ahí comentamos, ¿no? Y bueno, me pueden seguir también en Boca de Todos, de lunes a viernes a la 1, ¿no? Por América Madre, Televisión. Paranormal a boca de todos. Va a sumar y recontra versátil. ¿Ah? Así es. Gracias por estar acá, Listo, Cristian. Junior, gracias. Vamos a un corte y regresamos en el siguiente bloque. Vamos a estar con el grupo Yawa. Escucha esta música. Imagínate mezclar esta música tan linda, parte de nosotros, de nuestra cultura, con los Beatles. Imagínate. Vamos a un corte y regresamos. Esta es Radio Capital, tu opinión importa.